A ver, ¿y si la única manera de vencer al miedo fuera, precisamente, caminar de frente hacia él? Suena totalmente paradójico, ¿verdad? Pero bueno, esa es justo la clave de una de las herramientas psicológicas más potentes que tenemos. Hoy vamos a meternos de lleno en la terapia de exposición. Y esta frase la verdad es que lo clava. Lo resume perfectamente. La idea no es salir corriendo, sino todo lo contrario. Es aprender a quedarse ahí, a aguantar, a mirarle a la cara al miedo hasta que poco a poco pierde toda su fuerza. Vamos, que es el propio miedo el que acaba apartando la mirada. Esta es la idea, un poco rara al principio, que vamos a desgranar hoy. Bien, ¿y qué es exactamente esto de la terapia de exposición? Vamos a ver de dónde sale y por qué se ha convertido en una pieza clave para tratar la ansiedad. Pues para que nos entendamos, es como un entrenamiento para el cerebro. Se trata de enfrentarse, pero ojo, de una manera controlada y segura a eso que nos da miedo. Y puede ser cualquier cosa, ¿eh? Un objeto, una situación concreta o incluso un recuerdo. Y que nadie piense que esto es algo de ahora. La verdad es que su historia es súper interesante. Todo empezó por allá por los años 50 con un tal Wolp. Su idea era, bueno, imaginar esos miedos mientras estaba en un estado de relajación. Fue un primer paso importantísimo. Pero claro, el tiempo pasó, la ciencia avanzó y gente como Barlow demostró que lo que de verdad funcionaba, lo más potente, era el cara a cara, la exposición en vivo. Y ese fue el cambio que la puso directamente como tratamiento de primera línea. Y ahora es cuando viene lo bueno, lo más fascinante de todo esto. Vamos a ver la ciencia que hay detrás, cómo el hecho de afrontar al miedo puede, literalmente, recablear nuestro cerebro, o sea, cambiar las conexiones físicas que hay en él. Esta es la pregunta del millón, claro. Si algo nos da pánico, lo lógico, lo que nos pide el cuerpo, es alejarnos. Entonces, ¿por qué la psicología nos dice que hagamos justo lo contrario? Pues la respuesta está en tres mecanismos que son la clave de todo. El primer mecanismo es la habituación. Es muy fácil de entender si pensamos en meterse en agua fría. Al principio el shock es brutal, pero si aguantamos un poco, el cuerpo se acostumbra, ¿a que sí? Pues con el miedo pasa algo muy parecido. Si nos exponemos una y otra vez, la respuesta emocional, esa alarma interna, cada vez es menos intensa. Luego tenemos el segundo paso, la extinción. Y aquí ya no es solo que el cuerpo se acostumbre. Aquí el cerebro va un paso más allá y directamente rompe una conexión que había aprendido. Desaprende esa idea de este ascensor es peligroso o esta araña es una amenaza. Lo que aprende es una nueva verdad. Oye, que esto en realidad es seguro. Y llegamos al punto más importante, a la teoría más moderna, el aprendizaje inhibitorio. Esto es fundamental. La idea no es intentar borrar el recuerdo del miedo, que eso es casi imposible. No, la clave está en crear un recuerdo nuevo, uno de seguridad, que sea más fuerte que el antiguo. Imagina que en el cerebro hay dos caminos. Pues con la terapia lo que hacemos es construir una autopista nueva, de seguridad, que compite con el viejo camino del miedo. Esto que acabamos de ver es la clave de todo. Al principio se pensaba que bastaba con dejar de evitar las cosas para que el miedo desapareciera. Pero la visión de ahora es mucho más potente. En vez de liarnos a intentar borrar ese camino del miedo, que ya está muy marcado, lo que hacemos es construir uno nuevo, una ruta hacia la seguridad que sea mucho más fuerte y clara. Al final, la terapia no borra el miedo, sino que hace que esa nueva ruta de seguridad sea tan sólida que el cerebro la elige por defecto. Vale, perfecto. Ya hemos visto el por qué. Así que ahora toca ver el cómo se hace. Porque la terapia de exposición no es una cosa única y rígida. Es más bien como una caja de herramientas, todas ellas pensadas para poner en marcha esos mecanismos de aprendizaje que acabamos de comentar. Principalmente tenemos dos grandes tipos. Por un lado, la exposición en vivo, que es la más directa, la más obvia. Si hay miedo a los perros, pues se interactúa con perros. Y por otro lado, tenemos la exposición simbólica. Esta es súper importante cuando no podemos recrear la situación real. Pensemos, por ejemplo, en un trauma de guerra. Ahí se trabaja con el recuerdo, con lo que se cuenta, con la narrativa. Pero la cosa no se queda ahí. Hay más matices. Se puede ir pasito a pasito, que es lo más habitual, subiendo una escalera de miedos, o se puede empezar por lo más difícil de golpe, una técnica que se llama inundación. También se puede hacer en grupo, que da mucho apoyo, sobre todo para la ansiedad social. O incluso algo tan simple como ver a otra persona interactuar sin problemas con eso que nos da miedo. Eso sí, para que todo esto funcione de verdad, no se puede hacer a lo loco. Hace falta una planificación. Y muy cuidada. Vamos a ver cuáles son los pasos para que la exposición consiga de verdad ese cambio que buscamos. El proceso, la verdad, es que tiene toda la lógica del mundo. Primero, hay que entender bien a qué se le tiene miedo, dibujar el mapa del miedo, por así decirlo. Segundo, se crea una ruta, una especie de escalera, desde lo que da menos miedo hasta lo que da más. El tercer paso, y este es crucial, es el contacto.
Y no vale con estar un segundo, hay que quedarse en la situación, el tiempo suficiente para que la ansiedad baje y el cerebro diga, pues mira, no era para tanto, no ha pasado nada. Y por último, claro, hay que ir viendo cómo va todo y ajustar el plan si hace falta. Pero bueno, como en todo, también hay cosas que pueden salir mal, obstáculos en el camino. ¿Qué puede hacer que la terapia no funcione tan bien como debería? Es súper importante saber cuáles son para poder esquivarlos. Hay 3 cosas sobre todo que pueden boicotear el proceso. La primera, las distracciones. Si uno se enfrenta a su miedo pero está mirando el móvil o pensando en otra cosa, el cerebro no está aprendiendo nada nuevo. Segundo, el uso de sustancias. Un ansiolítico o el alcohol pueden aliviar en el momento, sí, pero impiden que se grabe en el cerebro ese nuevo recuerdo de seguridad. Y tercero, lo que se llaman conductas de seguridad. Por ejemplo, si alguien va al supermercado que le da pánico, pero solo si va con otra persona, al final el cerebro no aprende que puede hacerlo solo, aprende que es seguro gracias a esa persona. Y para terminar, después de todo esto, queda una reflexión importante. El principio de todo es que evitar las cosas es lo que alimenta el miedo. Cada vez que damos un rodeo para no enfrentarnos a algo, le estamos diciendo a nuestro cerebro, ¿ves? Tenías razón, eso es peligroso. Y esto nos lleva a una pregunta que cada cual puede hacerse. Si la evitación es el combustible del miedo, ¿qué miedos estamos manteniendo vivos en nuestro día a día? Quizás sin darnos ni cuenta.